las imperfecciones que tienen, pero precisamente es porque no se aceptan y tenemos que entender que Dios nos hizo únicos. Dios nos hizo únicos y que quiere Él que descubramos la verdadera libertad. Así es que, hermanos, en Cristo Dios nos hizo libres y nos pide que no volvamos a estar sujetos otra vez a la esclavitud que antes teníamos. Ahora Romanos 8:21, por favor. Mire qué interesante, porque la libertad, hermanos, no solamente tiene que ver con los seres humanos. La libertad tiene que ver con toda la creación. Con toda la creación. Romanos 8:21 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud ¿de qué? De corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aquí está la clave, hermanos. Aquí está el concepto que la Escritura quiere transmitirnos. Yo sé que para poder tener esa libertad necesitamos venir y aceptar el sacrificio de Cristo, permitir que el Espíritu Santo empiece a ayudarnos, a gobernarnos, ¿sí? Pero lo básico que yo debo entender de la libertad que Cristo habla o que Dios habla para el ser humano es precisamente de esto que también la creación anhela. Salir de la esclavitud ¿de qué? De la corrupción. Así es que toda la creación, incluyendo al hombre, actualmente está esclavizada a la corrupción. Hay otras partes bíblicas que dicen que estamos en una generación perversa, en una generación malvada, ¿verdad? Pero aquí nos da el entendimiento claro. Es una corrupción. ¿Por qué? La corrupción que la Biblia habla y que debemos de entender no es lo que regularmente se maneja en el mundo o en las personas. No se trata solamente de darle dinero a alguien por un favor, ¿sí? O de hacer algo indebido y le pagamos o le sobornamos por medio de un dinero. No es eso, la corrupción tiene que ver con la degeneración de la naturaleza original que Dios hizo para que nosotros la tuviéramos. Esto significa que nosotros fuimos diseñados para otra cosa. Pero por causa de la desobediencia, vamos a dejar que pase el muertito, ¿verdad? Que los muertos entierren a sus muertos. Entonces decía que cuando nosotros fuimos diseñados, no fuimos diseñados para este tipo de vida que llevamos. Fuimos diseñados para otro tipo de vida. Pero por causa de la desobediencia se corrompió, se degeneró, se... Mande. Dale a mi esposa, por favor. Gracias. Y entonces al degenerarse la raza humana, automáticamente sucedieron consecuencias. Precisamente ese día mi esposo y yo platicamos sobre eso, ¿verdad? Sobre las consecuencias. Y es algo natural, normal que sucede en nuestras vidas. Si tú te golpeas un dedo, ¿cuáles son las consecuencias? El dolor, la hinchazón, el morete. Y si nos va bien, ¿verdad? Que quede la uña en su lugar, ¿verdad? Si nos va bien. Y las consecuencias provocan que las cosas no sigan igual. Como cuando nosotros nos cortamos, ¿verdad? Nos cortamos, sangramos por el mismo sistema de protección del cuerpo para sacar y expulsar bacterias y todo eso que hayan querido entrar con lo que nos cortamos. Y entonces se cierra, pero ahí queda una
cicatriz. Hace poco le decía a mi nieta, el otro día estaba platicando sobre esto también, y le decía, mira, ves aquí esta cicatriz, le digo, está entre todas, ¿verdad? Pero esta cicatriz, yo me lo hice cuando tenía 20 años. Y fui marcado por las consecuencias que traen nuestras acciones. ¿Y cómo te lo hiciste, abuelito? Nosotros teníamos camiones y- y ese tipo de cosas. Y nosotros arreglamos los camiones, mi hermano y yo. Y agarré una pieza del camión y entonces se me hizo fácil tratar de aflojar un tornillo con un desarmador, ¿verdad? Y entonces ajusté demasiado fuerte, se peló, se salió el desarmador de la pieza y vine y me la encajé yo mismo. ¿Sí? Entonces, hay consecuencias, hermanos. Son cosas naturales, normales de nuestra vida. Como cuando nosotros no obedecemos la escritura de cuidar nuestro cuerpo y a veces le andamos preguntando al Señor por qué me sucede esto y son nuestras decisiones. ¿Sí me explico? Lo mismo pasó con Adán y Eva. Desgraciadamente así pasó. La corrupción entró por medio de la desobediencia. Recibimos nuestras consecuencias. Mucha gente cree que lo que Dios le dijo a Adán y a Eva y a la serpiente eran maldiciones directas de él, pero no. Son las consecuencias. Solamente se las aclaró, se las mencionó. Que la serpiente le dijo lo que iba a pasar, a la mujer le dijo lo que iba a pasar y al hombre le dijo lo que iba a pasar de las consecuencias de la corrupción. Y hoy en día vemos cómo esa corrupción no ha parado. Por más que querramos, por más que busquemos, ¿verdad? Hace mucho leyendo la escritura, me encontré cuando los guardias de la cueva donde estaba Jesús, ah, vieron que la piedra se abrió y, y entonces fueron corriendo con los, con los fariseos, con los principales de la religión, y entonces fueron a decirle que Jesús había resucitado. Pero como los principales religiosos no querían que se supiera, ¿verdad? Dijeron, no, chitón, pero es que la piedra se abrió, está removida, ¿sí? Y ellos habían sido puestos allí para que si alguien había querido ir a robar el cuerpo de Jesús o hubiera alguna cosa, ¿verdad? Ellos lo impidieran. Y no sé ahora, pero en aquel tiempo, yo creo que no, ahora no, pero en aquel tiempo, un guardia, cuando no cumplía con lo que le encomendaban, vagaba con su vida. Por eso cuando el discípulo quiso salir de la cárcel y le dijo, hey, no te hagas daño, estamos aquí adentro. Porque esa era la consigna, tenían que pagar con su vida. Entonces le dijeron, no, pues que la piedra se removió, fue removida y nos van a matar. Entonces los religiosos le dijeron, no te preocupes, nosotros vamos a hablar con tus jefes y los vamos a sobornar. Y dije yo, órale, desde entonces está pero es que ha sido de toda la vida, hermanos. Nomás que a veces no lo queremos ver nosotros. De igual forma, el estilo de vida de las personas es un estilo de vida corrupto. Nuestros padres hacen lo posible por ayudarnos, por medio enderezarnos, pero traemos ya la intención de hacer el mal.
Es por eso que Cristo tuvo que venir y morir por nosotros, para hacernos libres de eso que tiene que ver con corrupción, de eso que tiene que ver con la maldad, de eso que tiene que ver con lo que nos impulsa a hacer lo que nosotros no queremos. Según lo que explica Pablo en el capítulo 7 de Romanos, que no lo vamos a ver. Cuando tenga chance, véalo. Capítulo 7 de Romanos. Ahí explica bien qué sucede con nosotros, que pensamos hacer el bien y no podemos. ¿Ok? Y al final dice la clave. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él solo se contesta, Jesucristo. Jesucristo. Romanos capítulo 7. En el último versículo él se autocontesta y empieza a escribir en el capítulo 8 cómo es que nos hace libres. Y si tú ves el título ahí dice vivir en el Espíritu. ¿Ok? Capítulo 8 lo empiezas a leer y dice vivir en el Espíritu. Entonces, hermanos, la realidad de las cosas es que vivimos en un mundo, en una generación y en unas personas corruptas, perversas. Es decir, el deterioro, el sufrimiento y muerte entraron en el pecado de Adán a la raza humana. ¿Qué dijimos? Deterioro, sufrimiento y muerte entraron con el pecado que se llevó a cabo ahí. ¿Sabías que estábamos nosotros creados para ser eternos? Por eso cuando Cristo viene a nuestras vidas, lo que se restaura es la eternidad y nos hace libres para que podamos ser restaurados en todo lo que fue corrupto en nosotros y empezamos a ser liberados. Como decía hace un momento, esta corrupción no solo afecta a los seres humanos, sino también al mundo natural, al mundo animal, a los ecosistemas, e incluso, hermanos, el tiempo, el espacio, la materia, están o estamos marcados con esa decadencia. ¿Sabe por qué envejecemos nosotros? Por esa corrupción. ¿Por qué se deteriora nuestro cuerpo, nuestros órganos? ¿Sabe por qué el cáncer? El cáncer no proviene de Dios. Las enfermedades no provienen de Dios. Es precisamente por la corrupción. Es precisamente por la degeneración que se hizo en el momento de la desobediencia. Se cumplieron las consecuencias. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender de dónde Dios nos sacó. De dónde Dios nos sacó. Así es que, hermanos, tenemos una libertad de no solamente exterior y el tiempo, sino una libertad de la esclavitud interior que nosotros teníamos. Porque nosotros antes de conocer a Cristo vivíamos bajo esa esclavitud. ¿De qué? Del pecado, de esas cadenas que nos ataban, también del miedo, de la culpa, de la autoimagen distorsionada que nosotros manejábamos. Porque todo lo que hacíamos, hermanos, lo único que hacíamos era distorsionar. El orgullo, la vanidad, todo lo que son las obras de la carne son las que nos distorsionan a nosotros. Hemos sido hechos para algo diferente, pero por las consecuencias lo estamos sufriendo. Y cuando Cristo murió por nosotros, Él murió para hacernos libres y nos quiere llevar a esa libertad gloriosa que implica que no solamente somos definidos por nuestras cadenas, sino por nuestra nueva identidad en Cristo Jesús como hijos, herederos y redimidos. Pero tenemos que obedecer.
¿verdad? Tenemos que obedecer. Esa es la diferencia. Cuando estábamos sin Dios, sin esperanza, en corrupción, no obedecíamos a Dios ni queríamos saber nada de nadie. Éramos convenencieros. ¿Quién fue convenenciero? Y dijo un amigo, y el que no diga es mentiroso, ¿verdad? Andamos buscando nuestra conveniencia, lo que nos agrada, ¿verdad? Lo que nosotros suponíamos que era bueno. Oiga, porque yo cometía pecado y yo pensaba que estaba bien. Al contrario, me sentía empoderado, sin darme cuenta que la destrucción había llegado a mi vida, pero ahí estaba como de chiquito, desde pequeño, viví con ello, pues yo pensé que era algo natural, algo que tenía que suceder, pero no. Cuando vine a Cristo y me sacó de la desgracia que vivía, pude entender la diferencia, la verdadera libertad. Esa esclavitud interna también es la que me hace entender la libertad gloriosa. Esto significa que ya no somos definidos por lo que vivíamos anteriormente. Ahora tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. Pero tengo que entender que soy un hijo ahora. Tengo que entender que soy un heredero. Tengo que entender que soy un redimido. Tengo que aceptarlo por fe. Pero no solamente es por fe, hermanos, sino que se provoca en nosotros lo que Jesús le dijo a Nicodemo, ¿verdad? Tienes que nacer de nuevo. Y el que nace de nuevo siente. Así es como el viento, le dice. El viento no lo ves, no sabe para dónde va ni de dónde viene, pero lo sientes. Y esa es la diferencia, hermano. Si tú todavía no sientes ese toque de Dios por medio de su espíritu en tu interior, significa que todavía estás dándole rienda suelta a tu carnalidad, a la vida anterior que tú llevabas. Y a pesar de que Dios hizo algo en tu vida, no le has permitido ser y trabajar contigo con toda libertad. Porque Él ahí está. Nosotros fallamos, pero Él tiene un compromiso serio con nosotros. Él no anda jugando, ni anda diciendo, ¿será o no será? ¿Sí o no? Él dice, aquí estoy, así son las cosas y así debe ser. Él no anda con medias tintas, ni anda con dudas, sino con compromiso. Él tiene un compromiso serio contigo y conmigo, bien serio. Él no anda con que al rato siento otras cosas y como que ya no me... No. Él tiene un compromiso serio contigo. Es por eso que es importante que tú y yo aprendamos esta libertad, para que entendamos que Él nos ha hecho libres y que tenemos una gran oportunidad de relacionarnos muy de cerca con el Dios Todopoderoso, que vive en ti por medio del Espíritu Santo, pero quiere relacionarse, quiere acercarse, quiere platicar, quiere convivir, quiere vivir contigo. Lo que yo vivo hoy, o la corrupción que todavía se maneja en el mundo, me limita a mí, pero no me define. Te limita a ti, pero no te define. Esa es la voz de alguien, hermanos, que ha abrazado la libertad. Entender que estoy en una condición por las circunstancias que he vivido, pero que
ya no me define lo que yo era antes. Ahora me define lo que Dios ha hecho en mi vida, como hijos de Dios, como nuevas criaturas. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que entender que la libertad no es otra cosa, sino aprender a vivir como hijos de Dios. ¿Sí me explico? Y es lo que Dios quiere, y es para lo que Dios te va a ayudar. Quisiéramos que nos ayudaran un montón de cosas, ¿verdad? Como si quisiéramos hacer una tranza, el Señor ayuda, me dicen algunos, ¿verdad? Pero Dios no te va a ayudar en eso. Dios para que tú vayas y estés caminando, buscando el ser hijo de Dios. A ti te define ahora como hijo de Dios. Agustín Melgar, cuando hizo este canto, antes de que él partiera con el Señor, tenía esta crisis de vivir en este mundo por la naturaleza corrupta y entender que no lo define lo que era antes, sino que lo definía el ser hijo de Dios. Cuando nosotros entendemos eso, el temor se va. La división interna nuestra se va. Porque el problema más grave que nosotros tenemos es cuando estamos divididos en el interior nuestro, si obedezco a Dios o lo desobedezco. Ahí está el problema más grave que el hombre puede o la mujer puede tener. Pero cuando estamos definidos de que no hay vuelta de hoja, de que si no junto con Jesús desparramo, que si no estoy a favor, estoy en contra. Si no estoy definido, entonces voy a estar dividido. Pero si me defino, entonces tendré entendimiento como hijo de Dios, como dijo un amigo mío. Aquí hay de dos sopas y una ya se acabó. ¿Sí? Queda una única sopa. El ser libre o tener una verdadera libertad, nosotros debemos de entender que hay una esperanza de restauración. No se vuelve automáticamente. Los teólogos o la palabra de Dios le llama una regeneración. Eso no es automático. Tiene que ir siendo definido por tus acciones y por tu fe en Dios. Porque de acuerdo a cómo tengas fe en lo que Dios ha hecho en ti, es como tú vas a hacer las cosas. Y se nota, ¿verdad? Cuando la Escritura define los dones espirituales. Dice que de acuerdo a la fe es el don. Esto significa que hay diferentes tipos de fe. Una fe es creencia en Dios, ¿verdad? En forma general. Pero los niveles de fe son los que nos llevan a disfrutar de las promesas y de lo que Dios ha establecido para nosotros como sus hijos. Si usted lo quiere ver después, véalo, es Romanos 12, 1 Corintios 12 y Efesios capítulo 4. Ahí vienen los dones espirituales. Entonces, claramente dice la Escritura que los dones son repartidos y son puestos en los hijos de Dios. Los dones espirituales no son para la gente del mundo. No son para la gente que no tiene a Cristo. Son para los que tenemos a Cristo en el corazón. Y son para los que estamos disponibles o dispuestos de acuerdo a nuestra fe. Dios va a obrar. Yo me acuerdo cuando recién empezaba como cristiano, yo veía que el don de profeta era muy espectacular, ¿verdad? El don de sanidades era muy espectacular. El don de milagros. No, yo, Señor, yo quiero ir al hospital y orar por todos los enfermos y vaciar el seguro social y se ahorre todo el dinero del seguro social. ¿Ah?
Pero no, no es así la cosa. Dios actúa de acuerdo a cómo vamos creyendo en Él. Y al nivel que tú de confianza tengas en Dios, es de acuerdo a cómo Dios te va a usar. Y es de acuerdo a cómo Dios va a ir poniendo dones en tu vida. Algunos empezamos con dones muy sencillos porque se parecen a las cosas que nosotros hacemos hoy en día. Por ejemplo, el don del servicio. Pero usted dirá, ¿y qué de especial tiene servir? Hermano, cuando tiene uno el don de servicio, es diferente a cuando uno hace las cosas por hacerlas. ¿Me estoy explicando? Porque cuando uno hace las cosas por hacerlas, pues medio reniega, como, no, ¿por qué yo? Nomás yo, que no hay otra persona. Lo va y lo hace de todas maneras, ¿no? Pero va renegando, va, ¿sí? No, puedes ir al pastor o al jefe o no sé qué, o al líder, ¿verdad? Que ponga otro porque pues yo ya me cansé. Una vez Dios me enseñó ese nivel de don del servicio con un muchacho. Y él lógicamente estaba bien agradecido con Dios. El Po, así le decían. Se llama José, pero le decían el Po. Fuimos por la calle y rescatamos a ese joven. Drogadicto, borracho, sin esperanza, sin Dios. Y entonces cuando Dios lo tocó, lo cambió, lo transformó. Nosotros en ese tiempo, el templo que teníamos era de 6 por 8, creo. O 5 por 8, algo así. Sí, era 5 por 8. 5 por 6, perdón. Ya no cabíamos allí y se había comprado un terreno, el terreno de atrás, así es que era de 40 metros por, por 10. Y empezamos a hacer los servicios afuera. Y y pues todos los días, ¿verdad? De servicio, porque vivíamos en una colonia muy conflictiva, donde los rateros estaban a la orden del día, los marihuanos, los chemeros, ¿verdad? Y los pobres hermanos iban en bicicleta y le robaban la llanta a la bicicleta, salían los hermanos del culto y sin una llanta, la llanta delantera. Entonces, era una serie de problemas, así es que teníamos que sacar todo y meter todo al final. Cada servicio, cada actividad que hacíamos. Y, y un día este muchacho se me presentó, ¿verdad? Y me dijo, pastor, Dios puso en mi corazón servir de esta forma. Yo me voy a encargar de sacar y meter todo lo que se necesita para que se haga el culto ahí atrás. Y pues, si éramos varios y batallábamos para sacar y meter las cosas, cuando y más para una persona. Le dije, José, ¿estás seguro, José? Porque es mucho eso. No, sí. Oye, te pondré a 1 o 2 hermanos para que te ayuden, vengan contigo. No. Yo solo. Bueno, dije yo, pues voy a probar a ver si. Y como siempre, habemos algunos hermanos o cristianos que hacemos 2, 3, 4, 5 veces y a la sexta o a la quinta vez ya nos desaparecemos. ¿Sí le ha tocado a usted así? ¿Sí? Y dije, bueno, pues voy a ver qué tanto aguanta. ¿Verdad? Yo de todas maneras venía y le abría. Y iba yo a sacar, ayudarle, pues, y me decía, no, pastor, es mi responsabilidad. Oye, pero José, ya estoy aquí. No me quite la bendición. No, le dije, está bien, correcto. Y
Y ya que pasaron como unas 4 veces, ¿verdad? Le dije, José, te voy a dar una llave para que tú vengas a la hora que tú quieras, temprano, y puedas tú sacar todo. Y al final, pues vamos a tener un momento, los hermanos nos vamos a ir y tú te vas a quedar. ¿Cómo la ves? No, sí, pastor, adelante. Y dicho y hecho, nunca, nunca de los nunca hubo una queja de parte de él. Ni dijo, estoy enfermo, ni dijo, hoy estoy cansado. No dijo nada, sencillamente llegaba temprano él, gozoso, contento, y ponía todo, ya le habíamos indicado dónde ponía cada quien. Era tanto que hasta los focos tenía que poner. Hicimos una hilera de focos porque no había luz afuera. Y todo, sacaba sonidos, sacaba bancas, sacaba todo, todo, todo. Y al final iba y lo metía y los hermanos querían ayudarle. No, 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 hermano, es mi bendición. Ahí Dios me enseñó el don de servicio, hermano. Porque a veces estamos confundidos y pensamos que el don de servicio es de que yo tengo ganas de servir, pero no hago nada. ¿Sí me explico? El don de servicio, hermanos, aunque pareciera muy sencillo, se lleva esfuerzo, sacrificio, compromiso. Y es lo que a veces nosotros no entendemos. Es por eso que tenemos que saber el nivel de fe que nosotros tenemos. Algunos nos creemos que tenemos un nivel de fe, pero, ¿verdad? Pero se nota en lo que Dios nos usa. ¿Me está escuchando? Se nota en lo que Dios o lo que nos dejamos que Dios nos use. Porque de acuerdo a cómo yo voy adquiriendo fe, es como Dios me empieza a usar y pone en mi corazón. No dice, voy a esperar que el pastor me diga. No, es una iniciativa personal. Pastor, fíjese que estoy sintiendo de Dios esto. Y así es como yo como pastor me doy cuenta que Dios está obrando en la persona. ¿Sí me explico? Me estoy dando cuenta cómo Dios obra en la persona. Y mi deber como pastor es brindar oportunidades. Porque yo quiero ver el nivel de fe que Dios está manejando en tu vida. Pero si tú dices que vas a venir y no vienes, que vas a hacer y no haces, que vas a dar y no das, ¿qué me está diciendo eso? Que no hay fe, que tengo que orar más por ti, que tengo que hablar más contigo, que tengo que uh, reflexionar contigo, incentivarte para que crezcas en fe. Cuando tu vida, hermanos, para mí es un reto. Es un reto. No es una forma de, ay, el hermano, que falta de fe. No, 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 es un reto. El pastor debe tener un reto para que tú crezcas, para que tú vayas avanzando en el reino de Dios, para que tú vayas disfrutando el ser hijo de Dios. Pero lo primero que yo debo entender es de que Cristo me ha hecho libre. Que estoy en una lucha constante por causa de las consecuencias que sucedieron por la desobediencia. Y vivimos en un mundo de corrupción y todavía estoy en este mundo corrupto. Y que este mundo corrupto no me va a decir, oye, síguele allí, va muy bien, Dios te va a ayudar. Va a decir, no va a empezar a luchar en contra para que tú dejes a Dios, para que te alejes, para que no le sigas, para que no le sirvas, para que no te entregues, para que seas un estorbo. Es lo que el mundo va a hacer. Y tú, si lo permites, si dejas que los demonios que andan rodando o rondando juntamente por ahí con nosotros o con la gente corrupta, hermanos, vamos a caer en ese
No está bien. Así es que yo debo vivir y debo tener una esperanza de restauración. Cuando Pablo escribe y dice que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios, es porque en ese momento será liberada juntamente con nosotros, sus hijos. Esta libertad gloriosa, hermanos, es la plenitud de la redención, cuando los hijos de Dios sean glorificados en Cristo. La creación también será renovada. Por eso dice, la creación gime y anhela la, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y lo que Dios quiere, hermanos, es que esa libertad la aprendamos. Eres libre ahora para ser un hijo de Dios. Si no avanzas es porque tú mismo o tú misma te tropiezas, tú mismo y tú misma te metes el pie solo, sola. Porque lo que nosotros necesitábamos para ser libres, Cristo lo hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos. Sí, hermanos, arrepentirnos. No sé si ya se lo platiqué, pero una vez platicaba yo con un drogadicto, ¿verdad? Y él me decía que ya le había dicho a Dios que le quitara eso, que hay buenos deseos, buenas intenciones. Pero se encontraba como Pablo. Él pensaba hacer cosas buenas, pero cuando menos pensaba, se encontraba haciendo lo malo. Capítulo 7, Romanos, como dije. ¿Sí? Y le dije, lo que tú necesitas es arrepentirte. Mientras que tú no te arrepientas de buscar la droga, ¿verdad? Porque te ponen una pistola para que te la tomes. O vas y la buscas. No, la busco. ¿Quién te lleva? ¿Quién te empuja? Tú solito. Tú eres el que tienes que determinar, ¿verdad? En el nombre del Señor, no dar ese paso. Pero queremos que Dios nos haga libre, ¿verdad? Sin ninguna acción de parte nuestra. La fe se demuestra cuando yo hago mi primer paso. Y pasó con uno de los discípulos cuando Jesús iba caminando sobre el agua. ¿Quién era? Pedro se bajó de la barca, hermano. Y el primer paso tenía que darlo él. Y empezó a caminar sobre el agua, pero vino la incredulidad de que dijo, no es normal esto. Y entonces se empezó a hundir. No dice que se hundió y se fue al fondo, no, se empezó a hundir de acuerdo a cómo la fe le iba fallando. Y entonces le gritó a Jesús. Y es lo que tenemos que hacer nosotros cuando nos falla la fe, hermanos. Gritarle a Jesús, Jesús, sálvame, rescátame, levántame. Yo tengo fe en ti, pero levántame. Pero no hagas nada, ¿verdad? Le decía al muchacho, dices, ayúdame, levántame, pero vas caminando para allá. Pues, ¿cómo? ¿Cómo? Deja de caminar y dile, Señor, ayúdame. Y da la media vuelta en el nombre del Señor y regrésate. Esta libertad gloriosa, hermanos, no significa ausencia de problemas, sino presencia de paz y esperanza en nuestras vidas. Y sobre todo dirección en medio de esos problemas, saber qué hacer. Como decía hace un momento, estamos divididos y no sabemos qué hacer. Bueno, para eso estamos los líderes, hermanos.
Para eso hay gracias a Dios por los teléfonos, ¿verdad? Que podemos comunicarnos a cualquier hora y cualquier momento. En un momento de crisis, de división interna, podemos, oye, hermano, pastor o líder, de acuerdo a quien tú le tengas más confianza, tengo esta situación así y así. Algunos piensan que yo me molesto o algo. No, hermanos, no es molestia ni debemos molestarnos si alguien nos pide ayuda. ¿Sí? La ayuda a veces no es como la persona quisiera. Eso sí, porque uno está limitado también a lo que puede hacer, ¿verdad? Pero es algo bueno pedir ayuda, porque estamos inmersos, hermanos, en esa circunstancia de que no estamos en ausencia de problemas. Por eso cuando decimos a veces, ven a Cristo y se te van a acabar los problemas, no es cierto. Los problemas son parte de la vida de crecimiento del Hijo de Dios. ¿Me está escuchando? Vuelvo a repetir, los problemas son parte del crecimiento de los hijos de Dios. Cuando yo veo un problema, hermanos, de acuerdo al problema que viene, veo la manifestación gloriosa de Dios y empiezo a ver el milagro que Dios va a hacer. Si yo estoy todavía sujeto a la corrupción, que no tengo la actitud de un hijo de Dios, que no me siento libre, entonces empiezo a decir, no, pues este problema no lo voy a poder solucionar, ¿no? Y vale más que me esconda, vale más que... Y empezamos a buscar soluciones, o mejor dicho, justificaciones o pretextos, estilo humano para, para no entrarle o para entrar ya derrotados. Y no es así, hermanos. Cada problema y circunstancia en tu vida es una gran oportunidad para ver la gloria de Dios. Una enfermedad es la oportunidad exacta para ver la gloria de Dios. Una falta de economía es la oportunidad exacta para ver la gloria de Dios. Pero recuerda, no es al estilo tuyo, es al estilo de Dios. ¿Sí? Porque yo quisiera que Dios hiciera muchas cosas. Por ejemplo, ahorita que hace calor, yo quisiera que estuviera más templado el clima, ¿no? Salir a la calle y no sentir calor. Pero eso no puede ser, porque es parte de toda la creación y de toda la complejidad que hay para que haya vida, ¿verdad? En este mundo y podamos nosotros vivir y estar. Tú y yo podemos decir, estoy en proceso, pero ya no estoy perdido. Estoy en batalla, pero no estoy vencido. Amén. Mire qué interesante. La libertad con que Cristo nos ha hecho libres no solamente es en nuestro tiempo, sino hay una libertad futura. Por eso nosotros los hijos de Dios debemos de entender que esta libertad que Dios me está prometiendo no solo es una ausencia de pecado, sino también presencia de la gloria de Dios en nuestra vida. Una vida transformada, incorruptible, en comunión perfecta con Dios. ¿Y sabes cuándo va a pasar eso? Cuando Cristo venga por nosotros. Mientras voy a tener problemas, voy a vivir en un mundo corrupto.
no vivo en una comunidad perfecta. Pero la transformación se va a llevar cuando Él nos levante y seamos llevados a su presencia. Cuando estemos en su presencia o la gloria futura, es la culminación de la adopción, la resurrección del cuerpo y la entrada en el reino eterno de Dios. Por eso dice que en un abrir y cerrar de ojos, cuando la trompeta suene, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego aquellos que vivamos seremos levantados juntamente con ellos. Y ese acontecimiento no lo van a experimentar los hijos del diablo, sino lo van a experimentar solo y exclusivamente los hijos de Dios. Y la única forma de venir a ser hijo de Dios es por medio de Jesucristo. Como dice Juan 1:12, si yo creo en Jesucristo y le acepto como Salvador, tengo el derecho y el privilegio de llegar a ser hijo de Dios. No nacido por voluntad humana, dice el versículo 13, sino por voluntad de Dios. Y ahí está la clave de nuestra libertad, hermanos. No solamente es momentánea, porque nosotros estamos experimentando la bendición de esa libertad de hijos de Dios. Aunque la plenitud de esta libertad, hermanos, se manifestará en la resurrección y la glorificación de nuestro cuerpo, el Espíritu ya nos da las primicias. Qué interesante. Lo que nosotros vivamos en este mundo son las primicias de lo que nos espera. Vivimos como hijos que esperamos herencia, pero que ya estamos disfrutando de la comunión con el Padre. Hay una gran herencia. Sí. Yo tengo que entender como mi identidad y debo de tomar una decisión. ¿Eres hijo? ¿Soy hijo o somos esclavos? ¿Cómo puedo yo aplicar esto de la libertad? Es sencillamente de que yo vivo bajo la nueva naturaleza. ¿Ok? Y aunque el domingo pasado vimos que dejamos de ser esclavos del diablo para convertirnos en esclavos de Jesucristo, vimos también que la carga era ligera y que el yugo era fácil de llevar. ¿Sí? Pero la esclavitud que hoy me refiero es, quiero seguir viviendo otra vez, ¿verdad? Esclavizado, o quiero ser libre verdaderamente. Cristo ya hizo la obra, Cristo ya presentó el sacrificio, es trascendental, ha pasado el tiempo y el espacio, ahora todavía Dios sigue haciendo obras poderosas. Porque el mayor milagro, hermanos, no es que alguien sane de cáncer o que se le desaparezca un tumor como lo hemos visto, porque yo sí lo he visto, sino que es la conversión de la persona. Es ver el cambio poderoso en la persona, como una persona corrupta, acabada, destruida, puede venir a ser una persona que sea un hijo de Dios dignificado como persona. Y todos lo éramos así, hermanos. Algunos más grotescos, otros menos. Pero recordemos que vivimos en una creación corrupta por causa de las consecuencias de la desobediencia. Y aunque digo mucho esto, ¿verdad? Y aunque mi mamá me decía que era un pan de Dios, ¿sí? Y me decía que no me faltaban alas para volar, ¿verdad? Porque me veía con ojos de amor. Pero mi vida era corrupta, atroz. Me autodestruía y destruía a los demás. Pero ¿qué creen?
Quería hacer las cosas bien. Quería hacer las cosas bien, pero no podía. Porque la corrupción que había en mi vida era la que me destruía. Y no solamente eso, hermanos, sino que soy un testimonio vivo de lo que realmente hay en una persona en su interior cuando está sin Dios y sin esperanza. Y me lo hizo ver Dios en ese momento decisivo de mi vida, donde vi que se me cayó algo de los ojos y ahora entiendo que fueron me abrió los ojos espirituales. Y cuando volteo a ver que se me había caído, pude ver mi interior totalmente podrido. Y es lo que hay. En eso consiste la corrupción. En eso consiste. Tenemos que aprender a vivir como hijos de Dios, esperando una herencia, pero que ya disfrutamos nosotros de esa bendición. Quiero terminar con una ilustración. Esta ilustración se llama El huérfano adoptado por el rey. Imaginen, hermanos, a un joven que ha vivido toda su vida en un orfanato. Nunca conoció a sus padres. Ha sido marcado por el abandono, la inseguridad y la lucha por sobrevivir. Pero un día, un rey justo y amoroso lo visita y lo escoge y lo adopta legalmente, con papeles y todo, y se lo lleva a vivir a un palacio. Al principio este joven sigue comiendo rápido, escondiendo comida, temiendo que lo echen o lo corran. Y aunque vive en el palacio, su mente sigue atrapada en el orfanato. Pero poco a poco, el rey le enseña: ya no eres huérfano, eres mi hijo. Todo lo mío es tuyo. Puedes vivir libremente juntamente conmigo. Así, hermanos, nosotros éramos esclavos del pecado, del miedo, de la inseguridad, del abandono, de las injusticias. Estábamos confinados a los vicios, al pecado, a la maldad. Pero Dios, hermanos, no solamente nos perdonó, sino que nos ha hecho sus hijos. Con esa libertad gloriosa es vivir como hijos del Rey, no como esclavos del pecado. Y aunque estamos en un proceso, ya tenemos acceso, identidad y herencia como hijos de Dios. No seamos como este muchacho, con comportamientos como si todavía estuviera en el orfanato, sino seamos como hijos de Dios. Amén. Esa es la libertad verdadera. Vivir como hijos de Dios. Amén. Ponte sobre tus pies y vamos a decirle a nuestro Señor: Señor, quiero vivir como tu hijo, con esa libertad verdadera.
con que tú nos has hecho libres, Señor. Señor, aquí estamos en esta hora. Hemos cumplido el proceso de creer en ti, Señor Jesucristo, y de aceptarte como Salvador. Y tu palabra dice claramente que yo tengo el derecho y el privilegio de llegar a ser hijo de Dios. Con un nuevo nacimiento, no nacido por voluntad humana, no nacido humanamente solamente, sino ahora por voluntad tuya, sobrenatural, de ese Dios poderoso que trasciende el tiempo y el espacio. Pero Señor, tú nos has hecho libres y ahora necesitamos, Señor, entenderlo para no seguir viviendo como este muchacho en el orfanato, a pesar de que ya había sido rescatado, ya había sido sacado de ahí, ya todas sus situaciones y circunstancias habían cambiado, pero seguía comportándose como un extraño, como alguien no digno, hasta que el rey nos aclara y nos dice: tú eres mi hijo, tú eres mi hijo, te he tomado, te he elegido, te he puesto como mi hijo. Y aunque estás viviendo todavía en un mundo corrupto, las primicias de mi espíritu han sido puestas en tu vida para que así podamos disfrutar esa bendición de vivir en el reino de Dios como hijos dignos. Ayúdanos, Señor, a que podamos surgir y poder vivir esa libertad con que nos has hecho libres, que dignifica nuestra vida, que dignifica lo que nosotros somos. Reconocemos, Señor, que éramos un desastre. Reconocemos, Señor, que perjudicamos a nuestras vidas y a los que vivían con nosotros. Pero, Señor, tú has hecho una obra y ahora somos tus hijos. Y yo sé, Señor, que nos ayudas a recuperar, nos ayudas a sanar, nos ayudas, Señor, a que aquel daño que hicimos, aunque queda marcado por la cicatriz, porque es algo natural, Señor, hay sanidad en el corazón de aquellos, Señor, que perjudicamos. Señor, perdónanos, porque como lo dijo Jesús, no sabíamos lo que hacíamos, pensábamos que estábamos bien, pero no, Señor. Hasta ahora que vimos destruida nuestra vida y vimos esta oportunidad, Señor, de ser restaurados, de ser tus hijos. Ahora, Señor, queremos vivirlo realmente. Entender que ya no somos esclavos ni somos huérfanos, sino entender que ahora somos tus hijos y nos has puesto en un lugar especial. Tan especial que nos llama real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por ti, Señor. Y te damos gracias por ello. Ahora permite, Señor, que yo pueda ser de bendición para las personas que nos rodean y poder ayudar, Señor, no solamente a los que están con nosotros, sino a las demás personas que están sin Dios y sin esperanza, destruyéndose a sí mismos, siendo destruidos por el pecado, siendo destruidos por la corrupción que hay, siendo destruidos por la maldad, Señor. Porque las enfermedades no es otra cosa sino en un cuerpo corrupto por la desobediencia. Y enséñanos, Señor, que cada problema, circunstancia, tentación es una oportunidad para que tú te manifiestes en nuestras vidas. Pero lo tengo que ver, tengo que tener esa fe suficiente en mi vida para que obres, porque de acuerdo a la fe que yo tenga,
es de acuerdo, Señor, a cómo vamos a ser usados, a cómo vamos a recibir sus promesas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Queremos cantar ese hermoso